Muy buenas a todos. Bienvenidos a un capítulo más de Un Café con Pía. Ya sabéis que de la mano de Incapto. Y es nuestro segundo rodaje en nuestra cocina. Ya sabéis que el primero lo presentamos hace poquito. Y hoy os quiero presentar a una persona especial y sorprendente. La voy a titular así. Él es Rafael Salvador. Y nos va a contar lo que hace. Le voy a dar totalmente la palabra a él, pero primero os voy a contar, antes de darte la bienvenida a casa, bienvenida a mi cocina. Muchísimas gracias, Pía. Me hace mucha ilusión porque además os tengo que contar que es el primer invitado al cual conozco muy poco. Y es una realidad, ¿vale? El encuentro callejero. Es un encuentro callejero que quiero hacer think sentence, que se dice, de cómo fue, porque lo que os cuento siempre, al final, esas energías que unen, que la gente se entiende y tal, pues a Rafael y a mí nos pasó esto, creo. Y el café va a ser más real que nunca, porque no es un amigo, no llevo tantos años colaborando con él y no nos conocemos, entonces creo que va a ser un café de lo más especial. ¿Cómo nos conocimos? En un evento de Olivia Ricard, ¿te acuerdas? De Olivia Ricard, sí. Correcto, en su estudio. En Open Office, Open Correcto. Bureau, no sé qué, exactamente. Nos presentan, Rafael, Pía, interiorista, no sé qué, y bueno, ¿y tú qué haces? Sí, fue un poco Fue la pregunta del millón. Y entonces, bueno, me contó que está al mando de lo que es la editora. Justamente, la editora, tus ¿no? editores. La editora de producto. Sí, de Te dejo definirlo a ti para no hacerlo Yo digo, mal. sí, queda un poco como muy técnico, pero me gusta hablar de la obra lumínica de Coder, Correcto. que al final son los diseños de las luminarias, lámparas del arquitecto Coder. Correcto, que son maravillosas. Como hija de arquitecto, yo he convivido con estas lámparas en mi casa y fue uno de los puntos de partida de iniciar una conversación. Pero lo más cómico de nuestra relación no fue esta, sino que esto quedó pues en el evento, no sé qué. Total, a partir de ahí intercambiamos teléfonos, intercambiamos redes sociales, no sé qué. Pero un día voy yo por la calle, toda empanada, cruzando un semáforo, con mi móvil haciendo o pensando 500 cosas a la vez, como siempre, y de repente me encuentro, es que lo voy a hacer bien, porque un personaje así, delante mío, y yo me quedé paralizada, pero totalmente, y no le pregunté quién eres, pero casi, o sea, creo que mi cara fue un mapa, y me quedé como, ¿qué haces? Tal cual. Pía, que soy Rafa, de Toons, de no sé qué, y yo, ¡ay! Bueno, la parálisis total. Sí, hubo una congelación del espacio-tiempo ahí. Correcto, y fue como, wow, o sea, tal, entonces estábamos en medio de un paso de cebra, tengo que decir, tú continuaste y yo continué, y desde los dos extremos fue en plan, ¡qué heavy nos llamamos! O sea, pero así fue, entonces es como muy cómico. Bueno, fue una comunicación inalámbrica. Correcto. Totalmente, ¿no? Correcto. Pero gracias a esto, realmente, con Rafa, pues hemos visto que hay una conexión que además de la pasión que yo tengo por sus piezas o las piezas que evidentemente tenéis en la editora, pues... Pero quiero que nos explique claramente qué es una editora. ¿Cómo lo podemos explicar para que todo el mundo lo entienda? Porque es un concepto que hasta a los propios profesionales a veces nos cuesta. Claro. Entonces yo creo que hoy es el día para que nos hagas así Recuperando un poco lo del encuentro en la calle, como dice Paulo Coelho, el escritor, ¿no? En alguno de sus libros, el universo conspira hasta que hace que suceda. Correcto. Eso que se está ahí como cuajando, ¿no? O sea, que fue un encuentro muy curioso, lo recuerdo. Era muy gracioso. Muy ¿no? curioso. Bueno, a ver, la editora. Toons es una pequeña empresa que lo que hace es trabajar sobre la obra lumínica de Coder, los diseños, los bocetos, cosas que ya existieron en vida del arquitecto, otras que quedaron allá como en ideas, ¿no? Entonces nace como un fruto de casualidades y causalidades, casi diría sin preparar, como con muchos otros proyectos y otras ideas. Entonces, cuando me preguntan yo qué es lo que fabrico, yo digo, no, yo no fabrico nada. Entonces aquí se cae el cielo, pierde. ¿no? Bueno, es donde se pierde la gente. Claro, no fabricas nada, pero hay unas lámparas que salen de algún sitio fabricadas. Y yo, sí, pero el concepto es que nosotros recuperamos una idea
valiosa, objetivamente valiosa, diría yo. No, totalmente valiosa. Y entonces la traemos al presente. Con permiso, hay contratos y tal, pero voy a un terreno más emocional, con permiso del creador. El creador, Coder, no está, pero bueno, de su pero familia. La familia, la ¿no? familia, sí. Entonces, claro, todo lo que se genera entre ese boceto y ese esquema, hasta que es un objeto, es donde intervenimos nosotros para traducir aquel deseo primigenio, inicial del diseñador que tuvo, que creemos que tuvo. ¿Lo vamos a llamar la intención? La intención, Vale, okay. La intención, justo la intención, ese origen transformada en intención, con respeto, leída con por vosotros también, porque claro, es una intención que estamos viendo en unos dibujos o en unas notas. Totalmente. Es súper chulo. Sí, o sea, es un punto súper válido, claro, leída por nosotros, interpretada por nosotros. En mi caso yo tengo un comodín enorme que es la familia, los herederos de Coder, la hija de Coder, que es Ana, y después está una sobrina suya, prima mía, Teresa, con diferencia de edad importante que también aporta, es muy nutritivo, pero esa interpretación pues pasa por su tamiz, ¿no? por su filtro también, ¿por qué no? Y entonces lo que le digo a Ana muchas veces, a Ana Coder, que es, a ver, con respeto, no te estoy pidiendo tu opinión, estoy pidiendo que te pongas en los zapatos de tu padre y que de una forma súper honesta destiles lo que tú crees que realmente quería decir cuando decía que quería esta pieza así, claro. ¿no? Y ahí se inicia otro proceso que no se resuelve en ese momento. Entonces, la edición tiene que ver con estas fases. Una vez aclaradas estas fases, se genera pues la parte técnica, unos dibujos, unos esquemas, unas acotaciones, una investigación de fabricación, y se busca quién sabe hacer esa pieza que tiene que ser así porque Ana Coder ha dicho que su padre cree que no. Claro. ¿Vale? Entonces la edición tiene que ver con el cómo toda esa traducción con el proceso ¿vale? Se llega a materializar, sí, en una producción, pero yo no lo voy a producir, alguien lo producirá. ¿Vale? Entonces, a efectos de lenguaje hablado, a veces me salto esta regla y digo, vale, sí, lo producimos, pero técnicamente no lo producimos. Hacemos que suceda. Y lo interpretáis. Es que yo le veo la palabra interpretación total. Interpretación. Pero, qué interesante. ¿Y cuántas preguntas se me abren ahora? ¡Ay! No, es verdad, no. Pero a raíz de esto, porque al final, ¿cuántas piezas están producidas? Y aquí sí que es un tema de producción. A partir pues, de esto, de diseños, pues, iconos, en la arquitectura, en el diseño, tal, o sea, como los grandes diseñadores que hemos tenido en millones de décadas anteriores. Pero no todas deben partir de todo este trabajo intencional que hay detrás de ahí. O sea, simplemente muchas se han convertido ya en producciones en cadena, ¿no? En plan, vale, el diseño este ya funcionaba, pam, se produce y lo continúo vendiendo, pero vosotros siempre vais a darle esa vueltita de tuerca más sí, con la emoción de detrás. Justo, o sea, mira, me encanta que utilices la palabra emoción porque iba a intentar vincularlo. O sea, hay una parte que es producción técnica, que aquí hoy día en la modernidad se aporta mucho, la seguridad, la precisión, la eficiencia energética, todo esto, pero la emoción sigue latiendo allí. Y es importante que la emoción siga latiendo allí. ¿Por qué? Pues lo que decíamos, porque hubo intenciones, o sea, hubo un no dormir de Coder, hubo esquemas muchísimos, hubo eso. Además, al final la lámpara Coder es una lámpara que parece fácil. Pero es complicadísimo. Es complicada. Es complicada. Digo, es un diseño muy honesto, porque lo ves hecho y puedes fijarte en los detalles, pero ya habla. La primera era madera. La primera fue la de madera. La primera fue la de madera. La primera fue la de madera, ¿vale? Contemporánea a Coder, que se hizo la blanca. Correcto. Que él la quería haber hecho de cristal de Murano. ¡Wow! Pero como tú... me estoy imaginando, ¿vale? Las formas. Las formas, o sea, la técnica ahí, pues muchos hándicaps. Claro, estamos saltando a la España del año 54, sí. ¿no? Pero el punto era lo de la emoción. ¿Cómo se traduce todo este deseo, intención, origen a algo que
genera un producto, pero que mantiene ese alma. Ese alma, ¿no? Y ahí hay un trabajo propiamente de edición, de hablar, de macerar, tiempo. No sé, la gente habla también de los iconos, ¿no? Y los iconos, yo creo que la palabra icono yo creo que es como un comodín a veces que se utiliza pues porque puede llegar a convenir, pero yo pienso que un diseñador, en este caso Coderch, no se sentó un día y dijo, mira, voy a hacer un icono. ¿No? O sea, esto o sea, ocurre, no lo declaras. Yo creo que ahí tenemos que hacer una mención a nuestro amigo Milá. Absolutamente. ¿Y cómo define eso en el libro Lo Esencial? Lo esencial, claro. ¿Cómo nacen estos iconos? Yo creo que es resolviendo cosas esenciales, que es como lo define él en el libro, realmente. Y esto, ahí hubo una generación de genios. Sí, yo creo que hubo una generación de mentes maravillosas que creo, y ahora me vas a corregir tú, porque esto sí que me atrevo a decirlo así a esto, pero creo que el ego no lo tenían tan alto como se puede llegar a pensar que lo hubieran tenido. O sea, yo creo que esas piezas fueron diseñadas con una mentalidad mucho más plana, sin querer llegar a ser presuntuosas. Sí, exacto. Y han llegado a ser, y son iconos del diseño de nuestro país. Sí, estoy de acuerdo. O sea, yo creo que el icono no se plantea, sino que ocurre, sucede, pero hay una variable que es el tiempo. El tiempo te va colocando. Lo va colocando, que supongo que en interiorismo pasará también, ¿no? Al final traes un espacio ahí y aún hay cosas, pero no estás diciendo voy a hacer un diseño icónico, pienso, no sé, hay como una evolución ahí. Correcto, ¿no? Normalmente, fíjate que si lo trasladamos a nuestro sector, lo que acaba resultando icónico siempre es eso, o esos espacios, o ese diseño que no ha tenido pues esa presuntuosidad, esa intención de querer llamar la atención. No, normalmente no sigue una tendencia. Normalmente la temporalidad marca eso y es una cosa que funciona en el tiempo. O sea, es lo que convierte esas piezas porque funcionan en el tiempo. O sea, siempre digo, lo que se caiga de una caja. Como si nos da ahora por ser, yo qué sé, ahora industriales o mañana barrocos, ¿vale? Pero la caja, esa caja, que es lo que tiene que aguantar lo que pase dentro. Lo que pase dentro es bonito, eso. Eso tiene que perdurar en el tiempo. Me tiro piedras contra mi tejado, porque quizá entonces lo haces tan bien que no ves esto. Pero no, porque luego puedes trabajar con las tendencias. O ahora se me ocurre, por cierto, tengo que hacer la mención a lo que me ha traído, que la acabo de ver aquí, pero tenemos aquí una calabacita que responde a la forma de la lámpara, claro, maravillosa, la lámpara lisa. Entonces aquí me la ha traído y me parece buenísima. Pero cuando... ya no me he perdido, no pasa nada. Gracias a la caja, la esencia, la caja. Y esto, cuando puedes jugar con tendencias, se me ocurre que a esta lámpara Disa, por ejemplo, qué sé, puedes hacer cápsulas de colaboración con otros profesionales, diseñándole algo en las aspas, en las lamas, en las lamas, o algo así, que al final no dejas de alterar esa esencia, pero la puedes convertir en tendencia. O sea, son mixes de ideas, que es lo que permite que una base funcione. Si la base funciona, todo lo demás es complemento. Todo lo que es variaciones o acomodaciones del producto original, esto es una cosa que precisamente siempre consulto a la familia. Se trata con mucha cautela. Claro. Pero bueno, o sea, me gusta hablar de la coherencia, ¿no? Y el producto es muy coherente consigo mismo. Y en alguna ocasión me preguntaron si se podía hacer la lámpara Disa de color fucsia. Y dije, hombre, sí, se puede hacer, pero es que hay una diferencia entre una relectura o una adecuación o un proyecto, un tono de madera, o de realmente desvirtuarla con un color que es que yo quiero dormir tranquilo, no quiero a la mañana siguiente encontrarme el alma de Coderch con un garrote. Mira, ahí hay que pensar en qué opinaría el creador. Al final. El creador. No es lo mismo traspasarla de color que
sentar a Coderc delante, decirle, oye, ¿qué te parece? Sí, o sea, la petición es distinta. Sí, o sea, hay un diálogo que se tiene durante ese proceso que hablábamos antes con la familia para decir, oye, ¿qué os parece sí? ¿Qué os parece sí? ¿Qué os parece sí? Hay algunas cosas que sí que pueden llegar a pasar, otras que se dejan allá en barbecho, en maceración, y quedan allá o a veces salen. O sea, es un tema muy interesante que tratamos con cautela, pero sobre todo por el purismo, y esto me viene de allí porque yo como editor tengo esa responsabilidad. Al final yo no estoy haciendo un diseño que es mío, estoy traduciendo algo, ¿no? Y ahora la pregunta del millón, ¿cómo llegas aquí? O sea, ¿cómo llegas a voy a ser editor de lámpara? Bueno, en general, básicamente son lámparas. Sí, básicamente son lámparas. ¿Pero has tocado edición de alguna cosa más? De momento son lámparas, vale, sí. Okay. O sea, ¿cómo llego aquí? A nivel de chistes, esta mañana me he levantado, he salido de la cama y... No nos hemos encontrado por la calle, no me ha hecho el momento foto. Exacto, pero he llegado al despacho, que me hacía mucha ilusión tenerla aquí. Gracias. Bueno, es la historia de una casualidad brutal. O sea, mi background es ingeniería, pero de telecomunicaciones, que no tiene nada que ver con esto. Pero mi alma siempre ha latido en el mundo de lo tangible, de la pieza, del diseño, ¿no? Y en casa siempre he visto a mi padre hacer aviones de aeromodelismo enormes. Siempre ha habido un taller, siempre ha habido madera, siempre ha habido piezas, herramientas. Yo me puse a estudiar ingeniería industrial a los 30 y pico años y me enseñaron un software de diseño en 3 dimensiones. Y esa tarde fui, pues porque el universo conspira. Sí. A ver a mi querida tía Mercedes, tía Seti, la hermana de José Antonio, y le dije, mira, me han enseñado este dibujo. Había un despiece de un portaminas, no sé qué, bueno, un dibujo. Y ella automáticamente, al ver ese ordenador con el dibujo en 3 dimensiones, se levantó, sin decir nada, abrió un armario, sacó una carpeta verde súper cutre, con las gomas destensadas, y sacó lo que yo llamo una servilleta de papel, que es como una servilleta de papel con un boceto de una lámpara, que era la lámpara Cister, esto lo supimos 3 años después, y me dijo, mira Tino, es que yo en casa soy Tino. Vale, ok. Bueno, mira Tino, esto lo hizo Teo José Antonio, lo dibujó, pero nunca lo llevó a cabo, y yo creo que tú tienes eso para llevarlo a cabo. Wow. Y ahí fue el trigger. Yo creo que algo sucedió y yo cogí eso y en aquel taller de mi padre con los aviones y con las maderitas empecé a pensar como pues un inicio de edición, ¿no? ¿Qué debía pensar? ¿Cómo esto cómo era? Todo interrogantes, ¿no? Y al cabo de 2 años había Toons no existía todavía, era yo. Y había un inicio de una mini producción de 10 lámparas que compraron Vinson, la cooperativa de arquitectos y Punto Luz, los 3 primeros clientes. Entonces todo nació ahí, yo tenía esa lámpara, entonces siempre fue un hobby y siempre se mantuvo en paralelo con mi trabajo. Vale. ¿No? Y el paso del tiempo, doy unos cuantos saltos para adelante, pues hicieron profesionalizar un poco esto, puse una marca y monté la web, empresa unipersonal, o sea, aquí está el pa' todo, que se dice, ¿no? Un poco el pa' todo. El pa' todo. ¿No? Ahora hablaremos de esto. Exacto. Y bueno, el paso del tiempo hizo que mi querida tía Mercedes pues se fuera a visitar a mi tío José Antonio al cielo y yo pues me hice cargo de la lamparadiza y bueno, se siguió mejorando un poco todo lo que es el proceso también a nivel de negocio, porque al final es muy bonito, hay una emoción, hay una intención, no, exacto. Pero hay una cuenta de resultados y hay unos clientes y unos proveedores que pagar, ¿no? Entonces, ¿cómo llegaba a esto? Aquella visita a mi tía el 30 de mayo del 2004. Te acuerdas perfectamente. 30 de mayo del 2004. Bueno. Pues inició algo que es maravilloso y que hoy se ha convertido en mi trabajo, en mi dedicación completa, ¿no? Y esta es la historia de Toons. Editamos, sí, la lámpara Coderc, que ya existía en vida de Coderc, la lámpara Cister, que fue una cosa que nunca hizo Coderc y que surgió. Pero fue tu primer reto. Fue el primer reto de papeles traspapelados que aparecieron y después fueron apareciendo más.
Y después de otros diseños colaborativos que hizo Coder con Federico Correa y Alfonso Milá, ¿no? La lámpara Junco está por allí todavía investigando cosas porque hay una aportación muy importante de Coder, pero no hay que negar también un poco lo que decías antes, ¿no? Las menciones a los Milás, a todos los Milás, a los Correas, a todos los Correas y a ese pozo maravilloso de diseño que tenemos, sí, ¿no? La vertiente mediterránea, ¿no? Totalmente. Y que nos ha destilado y que, bueno, un poco por osmosis pasa, ¿no? Ahí. Bueno, es maravilloso. O sea, lo que haces me parece maravilloso. ¿Y tú solo? Sí, yo... ¿Qué tal esta soledad? Pues mira, tengo que decir que bien a veces y fatal otras, ¿no? Es porque te entiendo. No estoy muy sola yo, pero sí, la toma de decisiones sola sé lo que es. Toma de decisiones, a veces tengo que decir que he trabajado en gran empresa, multinacional y tal, y esos procesos eternos que lo teatralizo, que para poner un punto en la I de color amarillo es hacer un workshop de 6 meses. Sí. Eso, el politiqueo, no. Eso es demasiado pesado. Es un poco demasiado pesado. Pero sí que es verdad que la decisión sola a veces pues pesa. Dices, ostras, estoy jugando yo conmigo y con mis recursos. Y con seres que no están. Y con seres que no están. Seres que no están. O sea, estás solo, pero no estás solo. Estás solo. O sea, porque te has de poner en otras cabezas. En otras cabezas, sí. A ver, desde la parte cercana al producto, los herederos de Coder, Ana es un valor muy importante, porque ella realmente es lo más cercano a su padre, ¿no? Y a veces le entregas una idea súper emocionado con tu mente ingenieril. Y dice, ni de broma. No, claro, te da otra vista. A papá no le hubiera gustado. Claro, es que papá, digo. Entonces, es un ejercicio de humildad también. Decir, ostras, escúchala. Y te vas con deberes hechos y también un aprendizaje. Y es mutuo también, porque la otra parte también hay que entender, es que aquí hay que hacer esto. Sí, pero es que si complicamos mucho no va a ser vendible esto, ¿no? Claro. No va a ser, pero manteniendo esa alma, ¿no? que había. Y ahora abriendo el melón de acercarnos más al hoy, que hoy vivimos en una sociedad que parece ser que no nos permite parar casi. Y esta... Tú lo sabes bastante bien. Yo lo sé bastante bien. Sé parar. Ya te he dicho que duermo. Pero vivimos en una sociedad donde todo pasa tan rápido. Y yo estoy empezando a ser un poco de las que me voy para el lado de necesito ya creer en piezas donde esa rapidez ya no exista. Ya. Yo creo que allí, en tus piezas, la rapidez no existe. Que eso es maravilloso. Esa artesanía, esos valores. Y todo esto, ¿cómo conjugas desde tu prisma? O sea, yo al final te digo el mío, que es que todo va tan acelerado que estoy un poco hasta cansada de que todo vaya tan acelerado, ¿sabes? Entonces el poner el freno es como muy chulo y yo le doy un valor altísimo a esta artesanía, a estas piezas tan pensadas, a estas piezas donde hay un nivel de reflexión detrás que suma mucho, pero no todo el mundo sabe darle este valor. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu prisma ahí? Bueno, yo veo dos cosas. Primero en la parte probablemente de la edición y después en la parte un poco más fría, que es la pragmática, la comercial, la que traduce, la que convierte todo esto, ¿no? Entonces, en la parte de edición nos tomamos el tiempo. Que también hay una cosa curiosa, siempre al hablar de Toons hablo en plural porque suena más corporativo, ¿sabes? No, nosotros. Nos tomamos, es verdad. ¿No? Pero es no, que tomas nosotros tenemos, pero tienes que trabajar con. Sí, tengo que trabajar con Ana, tienes que sentar, tienes que pensar. No, yo creo que hablar en plural no me parece. Pero bueno, esa corporatividad existe de alguna manera. Pero sí, lo que quiero decir es que el tiempo nos lo tomamos porque la experiencia nos dice que es mejor ir despacio. En aviación, que me gusta mucho la aviación, se dice la prisa mata. Correcto. ¿No? Entonces coges tu checklist, hazlo despacio, porque si te olvidas algo, pues puedes tener un gran problema. Y aquí es un poco parecido. Si en un momento dado decides, como cualquier proyecto, también en vuestro sector, pues ponemos no sé qué, no sé cuántos, levantamos un tabique, no sé qué, ostras, pues tienes un problema, ¿no? Entonces el tiempo nos lo tomamos en la parte de edición
no hacemos concesiones con la producción, con la parte de materializar la idea, si realmente lo requiere. Si hay que hacer una tuerca que no es estándar y para el producto funciona mejor, vamos a hacer la tuerca no estándar porque el producto lo requiere, ¿no? Y si estos son 4 meses más, pues serán 4 meses más. Respiramos y, bueno, intentamos gestionarlo. Pero claro, después en el otro lado está la prisa, la volatilidad, la locura, la histeria de cada día. De la venta. De la venta, ¿no? Y la venta hay que ejecutarla y hay que hacerla, porque si no, no pasa. Lo que quería decir es que, por suerte o por desgracia, nuestro cliente conoce lo que está comprando en un porcentaje altísimo, diría casi el 100% de casos. Sí. O sea, es un cliente que entra, ¿no? Y dice, yo quiero la lámpara Coderc. Estoy de acuerdo. ¿No? Y entiende, y desde aquí doy las gracias a toda nuestra base de clientes, que a veces decimos, está en producción, está un lote en producción, estamos haciendo esto, porque el producto que vas a recibir va a englobar y a encapsular todo eso que requiere ese tiempo, ¿vale? Siempre digo que las lámparas que hacemos las podremos hacer de otra manera, más baratas, más rápidas, menos duraderas, menos verdes, en el sentido de la eficiencia, que es importante. Pero intentamos conjugar esto y sobre todo, ser fieles buscando una coherencia. Nuestro producto late así, Tuns, Rafael, habla así y seguimos por esta vía, ¿no? Entonces, el cliente al que nos dirigimos lo entiende, se lo agradecemos y seguimos con la coherencia al final. Me parece súper. Pues lo que tú digas, la venta de un producto coherente y la compra y el encargo con esa coherencia. También, sí, el cliente lo... Y apreciando el valor añadido que tiene esa pieza. Y apreciando el valor añadido, sí. Si la gente... Mira, tocas un punto que me ayuda. La gente dice a veces que la lámpara es muy cara. Digo, hombre, muy cara. No, ¿qué es caro? Claro. Pero esa es la pregunta del millón. ¿Qué es caro? Hay una escala de valores que cada uno considera ponerlos para qué y dónde quiere. Para qué y dónde quiere. Claro, las prioridades están ahí. Yo siempre explico el ejemplo de que aquí cuando me dicen, yo qué sé, presupuesto de lo que sea, de cualquier estancia, y dices, ¿esto es caro? Hombre, no es caro. Yo qué sé, silla tapizada, te pongo un ejemplo súper tal. Y te dicen, ¡qué caras! Y dices, pues está caro la tele. Ya me lo hago yo, no sale, ya me lo hago yo, ¿no? No, ya me lo hago yo, eso sería otro melón, ¿eh? Ese creo que nos da para otro podcast. Ya me lo hago yo. Pero dices, la tele sí que es cara, no la silla. A ver, un momento. Pero claro, tú trasladas unos importes a tecnología y no los ves caro, pero lo trasladas a una manufactura con un trabajo manual, con un no sé qué, que esto creo que a causa de esta rapidez, de se olvida. De este apogeo de vida que llevamos y de que todo se produce en cadena y de que todo es así demasiado rápido. One click away. Ha desvalorizado productos que son artesanos. Sí. Entonces, detrás de nuestra profesión, yo como interiorista, tú como editor de lámparas, hay tanta artesanía. Es que para empezar, una obra es artesanía, porque es que no la pueden hacer robots. La carpintería. ¿Cuántos carpinteros hay? ¿Cuánto cuesta encontrar un carpintero bueno? Nos quedamos sin mano de obra. O sea, yo hago un llamamiento ahora hacia el público. Pero es que nos quedamos sin mano de obra. Nos quedamos sin artesanos. Nos quedamos sin gente que quiera trabajar la madera, las piedras. Nos hemos digitalizado de tal manera que ahora todo, no sé, todo es digital. Unos namings que ya no sé ni a qué se dedica la gente. En plan, y dices, wow. Y lo importante, que es que aún no se puede suplantar ni por IAs ni por robots, porque, el día que tengamos una obra llena de robots, pues veremos a ver cómo va, no lo sé. Pero está el error humano y está el valor humano ahí detrás. O sea, una pared se levanta con manos, no se levanta con una cadena de producción. Total. Es muy heavy. Entonces, nos dedicamos a un sector donde la artesanía está muy presente. La artesanía y el total, la artesanía, recupero lo que has hecho al principio, esa intención, y después cojo una cosa que decía Coderc, que es el componente mágico, que es el amor
¿no? Que cuando un albañil levanta una pared con amor, dirás, un albañil con amor, bueno, No, el amor por el oficio. El amor por ¿no? el oficio. La pared sale diferente, el proyecto sale diferente, la entrega del mueble con el no sé qué sale diferente. Y ¿no? hemos llegado a la palabra clave. Hay que volver a los oficios. Los oficios. Yo tengo 2 niños pequeños, a los cuales siempre les digo, hacer lo que queráis, o sea, hacer lo que queráis con vuestras vidas, evidentemente, que cada uno estudie lo que quiera hacer y dedique su vida a lo que quieran, aún les queda mucho recorrido y tal, pero siempre les digo, mami os enseñará un oficio por eso. O sea, teniendo a mi alrededor talleres de tapicería, talleres de carpintería, lo que sea, al final, que ellos puedan aprender algo como es un oficio, en paralelo a lo que quieran hacer con su vida, yo creo que es una cosa que quiero regalársela cuando sean mayores, que luego me sale rana y me envían a regar y ahora ya nosotros la pelea esta, pero es algo que se lo voy diciendo desde hace muchos años para que lo vayan interiorizando, el que aprendan algo para hacer con sus propias manos y que aprendan lo que es un valor añadido. Eso es un valor el añadido. aprender en sentido amplio, ¿no? Oye, que hay un tiempo, hay un proceso, hay una acción imperfecta, Correcto. ¿no? Pero lo tienes que hacer y con el tiempo se va aprendiendo, o sea, iba a decir oficializando, no, creando ese oficio, ¿no? Creando realmente el saber, con el learning by doing, que a veces se entiende al revés como algo malo, ¿no? No, pero, al revés. Oye, que hasta que no lo pruebas, hay una elaboración y no eres consciente de lo que se puede llegar a hacer. O sea, cuando pasas por un taller, nosotros cuando vamos a... Ahora te voy a lanzar una invitación, ¿eh? Voy a invitar y verás alguna cosa. Pero cuando vamos a ver fábricas, desde nuestro punto de vista, para nosotras es importantísimo ver esas fábricas, cómo se produce desde una grifería o lo que sea. Y hay muchas donde hay muchos sistemas aún manuales. Yo he visto fábricas ahora me sale en italiano, perdón, de grifería, que a ti te llega aquí, pues evidentemente el distribuidor, el comercial, te lo vende, maravillosos, a nivel de diseño son maravillosas y tal. Y luego dices, ostras, ¿cómo me cuesta venderla? Porque el bichito de la grifería, pues vale 1.500 euros, por ejemplo. Y dices, uff, y cuesta, ¿vale? A veces son piezas y tal. Cuando te trasladan allí y ves que cada piececita de la grifería que has pedido en el color X está pulida a mano por una señora allí sentada que va puliendo piececitas y tal, dices, ya le he dado el coste a esa grifería. O sea, ahora puedo venderla, ahora puedo explicar que esta grifería no sale de una cadena de producción de 50.000 griferías, sino que sale de una fábrica más pequeña, con unos valores X, con un sentido humano detrás, con una persona que ha lijado a mano y que puede haber un mínimo error, una mínima imperfección. Deja la impronta que ya ¿sabes? Pero que esas imperfecciones al final muchas veces hacen el producto más humano, ¿no? Más humano, más especial, o que no sea esa cadena de producción en la que hace muchos años ya nos hemos metido y que también la tengo que entender, o sea, también la entiendo, porque evidentemente pues todo ha de transformar en número, o sea, clarísimamente. Pero ese error, o cuando trabajamos con maderas naturales, yo te lo traslado mucho, en plan, tú estás viendo esta muestra, pero esto no va a ser lo que va a llegar a casa. Ya, esto hay gente que lo entiende y gente que... Claro, entonces, ¿cómo? ¿No? La gente que ya ves que no lo entiende, nuestro trabajo es guiarla hacia otro camino, porque no está entendiendo ese material. Sí, no será de acomodarse contra un muro. Y no todo el mundo está... lo va a entender todo. Tenemos muchísimo mercado, tenemos muchísimas cosas y hay mucha gente para que cada mercado tenga su nicho. Punto. Pero el trabajo es leer. Ya. Por eso al final vuestras lámparas y vuestras piezas, hay un mercado ahí. Hay un mercado que lo entiende, hay un mercado que entiende esa intención, que entiende el diseño y que va a entender que esa producción, pues ya arriba. Qué emocionante. También la claridad de, o sea, ese momento cuando estás hablando con un cliente y dentro se inicia el discurso o tienes la respuesta a decir es que no me está entendiendo, ¿no? También qué bien que uno puede ver que no le está entendiendo porque no hace falta invertir energía ya, aunque tiene todo el derecho del mundo en emitir la opinión que quiera, pero que a donde voy es que es bonito poderse dar cuenta desde el lado del editor, del creador, de la diseñadora, de tal,
de la anteriorista, el ver cuál es la reacción del cliente para tú poder adecuarte. Correcto. Y buscar una alternativa o no. Correcto. Es decir, oye, pues están amigos. No sé, en nuestro caso esto sucede mucho. La madera, como bien has dicho, es madera, está viva. Y lo que me encanta, por ejemplo, es cuando a veces nos piden recambios de lámpara, de pantallas para las ediciones anteriores de la DISA, digo 5 ediciones. Lo primero que digo es, ¿está usted comprando madera? Seguro que no va a ser del mismo tono. Y la magia sucede. El cliente dice, bueno, vale, con un poco de tiempo pues se oscurecerá. Digo, vale, maravilloso. Correcto. Lo has entendido. Lo has entendido, no hay que luchar más. Pero es todo eso, ¿no? Al final, ¿con qué clientes trabajas? ¿Qué proceso de escucha tiene el cliente? ¿Cómo te explicas tú? Porque tú lo tienes muy claro en la cabeza, pero hay que transmitirlo. Pero vuelvo a la coherencia, ¿no? Al final, uno ofrece un servicio o un objeto, lo pone en el mercado con mayúscula, pero el mercado está muy segmentado, ¿no? Y al final tú emites un objeto, editas un objeto y alguien va a resonar. O sea, que no hace falta ponerse muy nervioso porque no aparezca nadie. Hay que trabajar, pero... Aparecerá. Pero aparecerá, hay como una fe, ¿no? Aparecerá, seguro. Pero bueno, es una... Oye, ¿y dónde producís? Producimos... ¿Ves? Ahí quería llegar yo. A ver si me tengo que autoinvitar a ver la producción del Visa, porque me encantaría. Ahí te lo he lanzado. Hay, por ejemplo, la lámpara DISA tiene 21 proveedores. 21 proveedores. Sí. Hay proveedores sencillos. Ahora te acabas de quedar conmigo. 21 proveedores, no está mal. Sí. Estoy visualizando la lámpara y no sé si veo los 21 proveedores, pero bueno. Claro, se puede desmenuzar, ¿no? Hay cosas fáciles, pues el cable, ¿vale? Pues el cable, o un tornillito de plástico, ¿vale? Pero hay otro que hace los aros de la estructura. Sí. Pero es que un aro tiene 7 fases de producción. Wow. Uno la estampa, otro pone los manualmente, bueno, con una máquina, pero Sí, manualmente. Entonces, ¿dónde producimos? Producimos mayoritariamente en España. Mantengo proveedores en Alemania. Yo he vivido 12 años en Alemania. ¿Vale? Y por un tema de calidad, sobre todo de calidad, mantengo a los proveedores alemanes en Alemania. Muy bien. Y después hay cosas varias en Italia, algo en Francia. O sea, está todo muy desparramado, pero la magia sucede aquí en Barcelona cuando se ensambla todo. Vale. Hay una empresa que lo mete en la caja, que lo monta todo y lo mete en la caja. Correcto. O sea, está muy distribuido en el espacio. Mantenemos prácticamente todos los proveedores con los que siempre hemos trabajado, que al final llegas a ser amigo. Además, un amigo sano. A veces con la amistad se extensa el tema. Esto es maravilloso. ¿No? Pero hay una responsabilidad, hay un cariño por los dos lados, saben que soy pequeño, ponen empeño y si hay problemas te llaman. Pero bueno, tu pregunta, ¿dónde producís? Producimos en España mayoritariamente y en Alemania. Vale. Esto es lo que digo, en España y Alemania. Y Alemania aporta un valor de rigor y de calidad que, muy bien, lo siento, tengo que decir que aquí a veces nos falta un poco que aprender, ¿no? Somos demasiado mediterráneos, creo. Los mediterráneos, el sol y tal, bueno, que están muy bien, pero bueno, tupido velo. Pero la formalidad a veces... Sí. Pero los proveedores alemanes siempre me decían, es que en España todo es mañana. Todo es mañana, de mañana, ¿no? Y eso me dolía, ¿no? Porque digo, joder. Sí, porque aporta poca seriedad. Sí. El rigor, la fecha de entrega. Sí. Bueno, no sé, hay todo un proceso. Es apasionante de todas maneras. O sea, me parece muy apasionante. Me encantará que me enseñes cómo se mete en la caja todo y dónde toda esta magia. Esto es fácil de organizar, lo otro es más complicado. No, lo otro no vamos a ir de ruta por Europa, a ver dónde está el tornillito. No. Sería chulo, te lanzo esto se puede organizar. Porque al final, como persona inquieta que soy, ya lo sabes, me gusta cuando me explicáis estas cosas, ver esa magia, es cómo sucede, meterme un poco pues en esto, con las empresas colaboradoras al final de nuestro sector y ver qué pasa ahí. Y última pregunta, antes de hacerte una sorpresita, que tengo para el final siempre. Ay, madre. Tuns, ¿por qué se llama Tuns?
Bueno, Tuns es un nombre que suena un poco igual en todos los idiomas. Vale, bien, buen punto de partida. Vale, y bueno, son iniciales, hay una T, hay una S, y entre medio hay und, que en alemán significa I. Vale. O sea, como el and en inglés. Ok. Entonces, T und S, Tuns, es Tino. Vale. Y Silvia, que fue mi mujer. Ok. Y el proyecto empezó así. Vale. Después la vida nos dio muchas vueltas y tal. Cosas que pasan. Pero yo pensé, ostras, el nombre está ahí, la esencia está allí. Tengo que decir que no es por esto, pero tu apellido es Salvador. También. O sea que no sé. No lo había pensado. Perdón, Silvia. No, es verdad. Tampoco lo había pensado, pero es verdad. Tino un Salvador. No, bueno, ahora T, I, si son iniciales, muy bien, pero bueno, empezar así también tiene sentido y evidentemente también dice mucho detrás de una marca. O sea. Bueno, era un poco el inicio. Y después el logotipo, a mí me gusta mucho las cenefas y el arte como africano y tal. Entonces me senté un día, tengo todavía el papel un poco de todo como sucedió, con un lápiz, y salió esa especie de logotipo que tiende a ser una T y tiende a ser una S. Muy bien. Pero bueno, interesante. Se ha quedado ahí y nada, es una historia bonita. Pues sí. Porque exacto. Es una historia familiar también, lo bonito es ¿no? que hay una historia bonita detrás de eso. Al final, exactamente. Muy guay. Pues mi sorpresa no es nada raro. Tengo el café con Pía. Todo esto empezó en plena pandemia. Anda. ¿Vale? Yo no soy, aquí no me dedico a esto, me lo paso bomba. No, es súper pero esto empezó con la pandemia, no sé qué, entonces la gracia era que en directo nos hacían preguntas. Vale. Esto lo hacía yo con una íntima amiga, con Mar, y nos hacían preguntas en directo. Entonces es una cosa que siempre, pues cuando lo hemos trasladado a la versión podcast, todo esto no me ha gustado perder, y siempre lanzamos una cajita de preguntas, que habrás visto que se lanzó antes de la grabación, y donde lanzan preguntas para que tú, y yo también a veces, porque nos lanzan de todo, podamos contestar, ¿vale? Antes de nada, siempre os hago una pregunta a todos los que pasáis por casa también, que es, ¿no sales de casa sin...? No salgo de casa sin mis auriculares de música. Imposible. Muy bien. Y mis gafas que las he dejado ahí pues, en plan. Colgadas. Siempre, aunque sea de noche. Muy bien. ¿De noche también? Sí, porque si vas a un gran almacén y hay mucha luz, no me gusta. Muy bien, perfecto. Pues esta es mi primera pregunta y ahora voy a lanzar las 4 o 5 que tenemos. A ver, ¿qué tipo de lámpara de techo pondrías en un dormitorio? Wow, en un dormitorio. Pues tengo que decir que a mí, en un dormitorio, no me gusta poner una lámpara de techo por un motivo, porque normalmente cuando haces la cama haces así y te llevas la lámpara por delante. ¡Oh, qué enérgico! Pero, ¡Madre de Dios! Perdón, pero vale, ok. Estoy de acuerdo en no poner iluminación en el techo. Soy más de los puntos mesitas de noche o unas lamparitas a los lados de la cama. Estoy totalmente de acuerdo contigo, y si hay que poner un punto de apoyo en armario o algo así, sí que tirar de una iluminación más técnica. Algo así. Pero estamos de acuerdo. Y un panel allá, es que no lo acabo de ver. Compro. ¿Cómo saber si una lámpara es la adecuada para un espacio? Esta es buena, ¿eh? ¡Oh, qué buena pregunta! Madre mía, adecuada para un espacio. Bueno, yo no soy interiorista. Esto te paso la pregunta. Ah, no, yo tengo la respuesta, la tengo clara y siempre digo lo mismo. Yo creo, yo veo dos cosas aquí. Supongo que hay como criterios más técnicos, una proporción, un tamaño que no te des en la cabeza, tal. Pero después digo, oye, lo que a ti te guste, adecuado, qué nivel de luz. Pero lo llevo siempre a un tema técnico, ¿no? Yo creo que hay que separar, por un lado, lo que es la iluminación técnica, que tenemos una iluminación de ambiente, se puede conseguir con lámparas también. Y luego lo que es el elemento, el objeto lámpara. Claro. Cuando hablamos del objeto lámpara, que yo creo que esta pregunta está hecha aparte de un objeto, siempre digo que cuando tú colocas una cosa, objeto, lámpara, lo que sea, lámpara, silla, tal, ahí hay una primera mirada. Esa primera mirada te dice si funciona o no funciona. Ya, ese catch, ¿no? Es innato, o sea, es inconsciente. Ya. ¿Vale?
pero te has de quedar con ese momento de inconsciencia de qué te ha dicho esa primera mirada. Y aprender a capturarlo. Y aprender a capturarlo. Esto, evidentemente, los profesionales lo tenemos más desarrollado, pero siempre intento lanzárselo un poco a mis clientes o a la gente que me pregunta o lo que sea. Tú lo has puesto ahí por primera vez y en esa primera vez tenías un sí o un no. Luego, pero has de llegar muy atrás para recordar ese sí o ese no. Muchas veces tendemos a forzar las cosas o porque toca o lo que sea. Entonces, ese primer instante era allí, ¿no? Era ahí si es el sí o es el no. Y a nosotros nos pasa, y a mí me puedes llegar a ver en un montaje moviendo cosas. Pero y luego, hubo primero muevo, y luego decido, en plan, y vuelves. Y muchas veces me dicen, ¿has vuelto a lo inicial? Digo, claro, porque he vuelto a capturar ese momento inicial. Es un ejercicio. Pero ese momento te lo dice y el espacio te lo pide. Los espacios piden cosas. Te lo pide, el espacio te lo pide. Y si no te lo pide, es que no ha de ir. No sé cómo decírtelo. Entonces, muchas veces... luego está otra tendencia que se abarrotar, que es otra cosa, es otra manera de... No, pero es otra manera de proyectar. Pero los espacios te piden las cosas, los huecos, el arte. El arte es otra de las piezas que en un espacio te pide el hueco, no lo pides tú. Ya. Es hueco el arte. Y si no es el espacio, se queja también, ¿no? Que le ves correcto, un poco, lo ves y lo ves forzado, no funciona, no es el de esto, vas por ahí y no está funcionando. Entonces, pero son percepciones que hay que saber capturar. Entonces yo creo que las lámparas, que además desde mi punto de vista, las lámparas son objetos maravillosos, o sea, sirven para iluminar. La materialización de la luz, ¿no? Pero con un espacio mal iluminado es un desastre. Yo no sé qué día apareció la luz blanca. Te iba a decir, los 4000 Kelvin han hecho mucho daño. Madre mía, o sea, el día que apareció y hasta los 3000 un poco, ¿eh? Por Dios, el día de la luz blanca, o sea, es que tendría que estar radicado. Sí. ¿Sabes? Yo lo entiendo en un hospital, porque tenemos que verle hasta el detalle y el blanco quirófano. Estupendo, pero en una casa, ¿no? Sí. Cuando vas por la calle de noche. Eso a mí me pone... ¿Ves el blanco aquel? Además es piensas, radiante. ¿cómo puedes estar ahí dentro? O sea, por Dios. No se entiende. No, entonces un espacio mal iluminado o iluminado sin sentido, yo creo que afecta mucho a la manera de vivir, a la manera de estar, a la manera de sentir ese espacio. Es desorden, yo creo que va vinculado a desorden. Lumínico, por supuesto, y después claro. cómo está montado aquello, ¿no? Pero luego el elemento lámpara es eso más un objeto. Entonces ahí te ha de llamar la atención los dos lados, en plan, que ilumine bien y que tenga la iluminación que quiero, la sombrita que quiero. La sombrita. Claro, hombre, la proyección de la luz en cómo lo de esto, más que ese elemento allí está haciendo el papel que tiene que hacer. Desde por simple que sea hasta que solo sea una tilla finita con lo que sea. Sí, el sentido. Pero el sentido de ese elemento y de ese objeto ahí. Pero bueno, nos hemos ido por nuestros... Nos hemos ido, pero bueno, ahí... A ver, ¿qué consejo darías para crear un espacio con personalidad? Esta no me la pases a mí. Wow, con personalidad. Sí. A ver, yo vinculo la personalidad al original, ¿no? Ostras, y esto voy a sacar un poco el comodín, ¿no? Lo considero un tema bastante subjetivo, al final es un poco opinión, pero es verdad que hay gente... Pero tú trabajas con la personalidad. Pero es verdad que hay gente que le puede costar, ¿no? Que le puedes dar una explicación y al final te dirá, sí, pero ¿qué lámpara? Sí, pero ¿qué tal? Al final esto ¿cómo funciona? Respondo por mí, o sea, yo creo que te lo has de dejar sentir. Y ese ejercicio que tú decías, llevado al flash primigenio, esa idea, pues has de entrar como un poco preparado para la escucha, ¿no? Entro en este espacio y ¿qué me pide esto? Me pide intimidad, ostras, pues vamos a ir por esta vía de la intimidad. No le pongas un fluorescente con 4 halógenos allá, porque no es nada romántico, no te va a ayudar. Entonces, con personalidad, me gustaría hablar con el cliente o con la cliente, ¿no? Decir, ese es nuestro trabajo. Enséñame qué tienes. Esto, pero no me gusta, vale, no te gusta. ¿Qué te gustaría? Entonces empiezas a tirar del hilo, ¿no? Ese es nuestro trabajo, es la parte psicológica. La parte psicológica, de nuestro ¿no? trabajo, leer quién vive ahí. Yo siempre digo, en los
muchísimos ya proyectos que llevo a las espaldas, es que creo que no he repetido, no he repetido. Ya. No puedo hacer un copy-paste en ningún lado. Ya. Puedo usar la misma silla, Bueno, puedo pues, usar no sé qué, sí, pero no puedes hacer un copy-paste porque nadie vive igual. Nadie. Sobre todo en el residencial. Yo lo que he experimentado con algunos clientes en algunas oportunidades que tengo de ir a obra es curioso, es un poco duro, como un sufrimiento del cliente que no se atreve a hacer algo que él lo tiene muy claro. Y a lo mejor no encaja con el proyecto o con la idea que yo tengo, pero al final le digo, oye, ¿tú cómo lo sientes? Yo pero no tengo ni idea, déjate de las ideas. Ya lo ordenaremos, no pienses, ya las ordenaremos. la mente fuera. Ahora, ¿tú cómo lates aquí? ¿Tú qué quieres? Me encantaría una butaca de leopardo. Ostras, va a matar el proyecto, pero pon la butaca de leopardo, que ya te cansarás. O sea, lo de la personalidad, yo vuelvo al origen, no mente, sino la emoción, el sentir. ¿Tú cómo lo ves aquí? Si el cliente está entregado y confía en ti, vale, pues ya lo decidiré yo lo veo así. Pero si tú, a pesar de todo... Pero para que el cliente esté entregado, tú has de leerlo. Bueno, hombre, total, claro. Es importantísimo, es importantísimo. No puedes tirar por la vía del medio. No, es un diálogo que ha de suceder. Sí. Yo iría al origen y al sentir, que es un intangible que igual no ayuda mucho, pero está ahí. Tenemos que aprender a escucharnos, ¿no? Totalmente. Que no lo hacemos. Vale, vamos a ver cómo reconocemos una pieza bien diseñada. Yo creo que lo hemos explicado antes, pero vamos a dar A ver, para mí una pieza bien titular. Para mí, bien diseñada en 2 frases titular. Una sería muy técnica, hay una traducción de un requerimiento funcional, del deseo que hay en una materialización. Y no hay ni de más ni de menos, todo cumple una función. Y ahora me voy a la parte más emocional, hay una coherencia, hay una paz en el producto, no hay excesos. La pregunta, ¿y esto para qué está aquí? Si puedes explicarlo justificadamente, bien. Si no, yo tiro más de racionalismo, ¿no? Pero si no, para mí... menos es más. El menos es más. Hay añadidos que dices, no sé, tú sabrás, pero no. Que dé paz, que lo veas coherente, que sea un todo. Y si te pueden explicar una historia del producto, hombre, que veas el mapeo entre esa idea y el producto. Creo que todo producto que lleva un storytelling detrás bien explicado es importante. Es un valor añadido. Es un valor añadido. Vuelvo a repetirme, pero bueno. Vuelve. Oye, para ir cerrando, va. Bueno. Ahora parecerá la pregunta comercial, pero creo que es muy importante. Que también lo hemos hablado, pero vamos a hacerlo a modo de titular. Vale, a ver. ¿Qué te gustaría, que entendiera alguien cuando adquiere una pieza tuya? Que va a tener un trozo de la historia del diseño en su casa. Maravilloso. Sí, algo de este estilo, sí. Que hubo una intención, que hubo un origen, que hay un alma allí. Y en mi caso hay mucho amor, mucha pasión, admiración bestial por la obra de Coderch. Bueno. O sea, vendes piezas que son arte, no hay más. Piezas que son arte. O sea, esa definición Sí. Muchas veces se traduce en piezas, pues como dentro del sector del arte, tanto escultura como pintura, y al final la obra de Coderch es una historia. Es una historia y pues una historia en forma de esculturas lumínicas, por decirlo de alguna Tal manera. cual, sí, yo creo que esto es lo que me gustaría que... Qué guay, pues me encanta. Bueno. Pues, Rafael, muchas gracias. Tino, ya vamos a romper todos los esquemas, pero gracias por venir. Gracias a ti. Por contarme toda esta historia, me parece maravilloso. O sea, siempre aprendo cosas, siempre... Es que es una experiencia brutal. Que me lo contéis de primera mano, que lo podamos, que llegue a donde quiera, porque me da igual, al final esto es para mí, es verdad, y este ratito es nuestro. Y gracias por estar aquí, por venir, por contarme todo esto y por muchos más. Bueno, es un tópico, pero ha sido un placer, la verdad, ha sido súper fácil, se me ha pasado volando y vale, me lo he pasado súper bien y he aprendido mucho también, o sea que seguiremos en contacto. Esto está claro, me seguirá parando por la calle. Exacto. Muchas gracias, Rafael. A ti, Pía. Gracias a todos por escucharnos y por, como siempre digo, seguirnos con nuestras historias, que como veis siempre encontramos